Damos espacio a la intervención de Nicolás Díaz, quien es estudiante de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, y en esta ocasión nos hablará sobre su proyecto Colombia versus una nueva pandemia. ¿Cuál es el virus que realmente está afectando a Colombia? A partir de la coyuntura de la COVID-19 y de todos los cambios que trajo consigo a Colombia, que sabemos que empezó a mediados de marzo del 2020 y tuvo una injerencia en la vida de ciudadanos, por ejemplo, en la implementación de restricciones que afectaron el empleo de millones de ciudadanos, pero, pero podemos identificar un virus que se puede catalogar aún peor que la misma COVID-19, y esa es la corrupción debido a los casos correspondientes a desvíos de recursos reportados en varias zonas del país. La Procuraduría prioriza alrededor de 2.376 casos, dentro de los cuales 813 corresponden a la investigación de procesos disciplinarios y aproximadamente 1.500 actualizaciones preventivas de seguimientos y vigilancia. Por eso, en este diseño, se tomó en cuenta el Departamento del Atlántico, debido a que es uno de los que más regalías recibe dentro de la región Caribe y además la Procuraduría lo investiga por estos actos de corrupción. Por lo tanto, nos preguntamos de qué manera incidió la flexibilización de los procesos contractuales provocados por la pandemia sobre la corrupción administrativa en el departamento. Para ello, hicimos una investigación rigurosa teniendo en cuenta temas como la corrupción en el ámbito subnacional, la contratación pública y la ineficiencia en el gasto público, y por último, COVID-19 y la administración subnacional. Y desde ahí partimos a recoger dos teorías muy importantes. La primera es la fragilidad institucional, la cual considera que la poca eficacia de las instituciones para responder a las demandas de la sociedad se deben a la mala inversión de los recursos y al desvío de los mismos por parte de los dirigentes. Y esto parte de que esos recursos deben ser ejecutados con el objetivo de ayudar a la población. Por otro lado, tenemos la cultura y la ilegalidad, la cual se refiere a las condiciones culturales y sociopolíticas eh, de actos ilegales cuando actúan de forma similar y con el tiempo logran que la sociedad se vuelva más permisiva frente a los actos de corrupción. Y mediante ello desarrollamos dos hipótesis que consideramos muy importantes. La primera, que los vacíos dentro de la institucionalidad hacen que exista una falta de vigilancia efectiva sobre la desviación de los recursos, y esto se convierte en un factor común dentro del ámbito subnacional del Atlántico. Por otro lado, la cultura e inclusive la tradición política colombiana percibe la corrupción como un acto normal dentro de la sociedad y las esferas del poder. Por eso, las acciones se mantienen estables incluso durante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, para este proyecto decidimos tener cuatro objetivos, de los cuales el principal es analizar los patrones de corrupción dentro de las actividades administrativas en el marco de la ejecución de las dificultades generadas por la crisis sanitaria para comprender las consecuencias de la corrupción administrativa en el departamento. Y de ello nos desprendemos de los otros tres objetivos. El primero es examinar las denuncias sobre el manejo del gasto público para identificar los patrones de corrupción. El segundo, sistematizar los contratos públicos que han estado relacionados a favores políticos para identificar las irregularidades. Y por último, identificar la percepción de los ciudadanos respecto al manejo de los recursos con el fin de entender las falencias administrativas en el Atlántico. Y para ello desarrollamos una metodología. Primero hay que analizar más o menos el periodo de tiempo entre entre marzo a diciembre de 2020 en el Atlántico, de acuerdo a las medidas que tomaron los gobernantes frente al confinamiento. Además, se van a estudiar mediante entrevistas la percepción de los ciudadanos y de los funcionarios públicos mediante este giro inesperado durante el desarrollo de los gobernantes por la COVID-19. Y con ello se espera encontrar una correlación entre la fragilidad institucional y la cultura de la ilegalidad con la corrupción. Por otro lado, también se espera analizar estos patrones del fenómeno de la corrupción en el departamento
y con ello lograr encontrar más factores que puedan entender más este fenómeno de la corrupción, por lo menos en el ámbito subnacional de Colombia. Muchas gracias.